Buenas tardes a todos. Durante la clase de hoy vamos a hablar acerca de dos temas un poco distintos de los que veníamos trabajando anteriormente, que es radioterapia intraoperatoria y braquiterapia, que siguen siendo modalidades de la radioterapia, por lo tanto seguimos hablando de los mismos temas, que sería de precisión, de seguridad del paciente, del avance tecnológico que han sufrido, que han atravesado estas tecnologías, hasta llegar a las tecnologías y modalidades de la actualidad. Como siempre, me acompaña mi equipo, quienes están conectados, tanto desde la parte organizativa de la científica, como mis compañeros del área de física médica, Alvin García, Katiuska y Migue, que en cualquier momento, si desean intervenir o al final para colaborarme con sus opiniones, pueden prender el micrófono y hacer sus comentarios. Como también invito a los participantes, si tienen alguna duda en algún momento de la charla, también pueden prender su micrófono y hacer la pregunta o dejarla en el chat y al final hacemos una revisión de las cosas que vayan surgiendo. Como esta charla son dos temáticas bastante distintas, la vamos a dividir en una primera parte de radioterapia intraoperatoria y una segunda de braquiterapia. En el medio vamos a hacer un corte tipo review para ver si tienen alguna duda sobre la modalidad y si no, seguimos para adelante. Bueno, en cuanto a radioterapia intraoperatoria o ERT, primero, partimos de la misma lógica que veníamos trabajando antes. Para tratar tumores necesitamos obtener el mejor control local que podamos conseguir. Y esto se consigue mejorando las dosis o elevando las dosis que estamos entregando al blanco. Pero tenemos una dificultad. Estas lesiones pueden estar contenidas en locaciones anatómicas de las cuales es difícil acceder sin llevarnos puestos los órganos a riesgo. Obviamente, a medida que fuimos avanzando con las clases en este curso, vimos que la tecnología en cuanto a los aceleradores convencionales ha ido avanzando y las dosis se empiezan a conformar cada vez más de manera mucho más precisa. Pero hay limitantes anatómicas que son intrínsecas a dónde está ubicada la lesión. Y la radioterapia externa, por más precisa que sea, sigue entrando desde fuera. Entonces surgieron a través de la historia diferentes modalidades de ofrecer soluciones a problemas que están relacionados a la posición de la lesión. Una de estas modalidades es la radioterapia intraoperatoria, que consiste en entregar una alta dosis de radiación directamente al lecho tumoral durante una cirugía. De esa manera se pueden sortear las limitantes anatómicas, ya que el cirujano puede mostrar la lesión y proteger órganos a riesgo, alejándolos o poniendo algún tipo de blindaje. Debido a las limitaciones de dosis que se pueden dar en radioterapia externa, la radioterapia intraoperatoria se ha implementado para mejorar la relación terapéutica entre control local y las toxicidades asociadas. ¿Y cómo se implementa esto? Tenemos dos modalidades. Una, hacer únicamente radioterapia intraoperatoria, es decir, el paciente se somete a una cirugía acompañado con cirujanos oncólogos y radioterapeutas, junto con todo el equipo de trabajo, y se hace una aplicación única. O hacerla en función con la radioterapia externa. De esa manera se trata en una cirugía lo que conocemos como el BUST o el lecho tumoral, y luego se puede usar una radioterapia externa para tratar el resto del tejido donde haya sospechas de posibles microlesiones. Obviamente estamos hablando de someter al paciente a una cirugía, por lo tanto tenemos que evaluar qué pacientes son candidatos para hacer esto. Hay consultas preoperatorias que son conjuntas entre oncólogos y cirujanos para evaluar que no haya contraindicaciones a este tipo de cirugías exploratorias y de tratamiento. Y la radioterapia, de esa manera, se puede realizar bajo un procedimiento específico, ¿no? Un protocolo específico para radioterapia intraoperatoria,
Y en estas consultas se termina definiendo si el paciente, por sus condiciones clínicas, es candidato únicamente a hacer radioterapia intraoperatoria, ya sea porque el tumor está muy bien localizado y definido y no hay sospechas de microenfermedad en los alrededores, o si se va a hacer una fusión de radioterapia intraoperatoria con radioterapia externa. Si combinamos ambas técnicas, también tenemos el potencial de mejorar la relación terapéutica, ya que primero se disminuye lo que conocemos como el boost de radiación, ya que al poder visualizarlo, se puede limitar el campo de tratamiento a únicamente esta zona de enfermedad aparente. Se pueden excluir total o parcialmente las estructuras sensibles, moviéndolas o utilizando blindaje. Por ejemplo, se pueden apartar los órganos a riesgo que estén en los lados, pero también se podría poner un blindaje, por ejemplo, entre la mama y el corazón, poniendo una lámina de blindaje para evitar que se irradie. Y esto nos permite aumentar la dosis efectiva o hacer un escalamiento de la dosis que le estamos entregando al tumor. Sabemos, por lo que vimos en las charlas anteriores, que hay tumores que son particularmente más sensibles al aumento de la dosis y por lo tanto este tipo de técnicas, por ejemplo, es muy utilizado en cáncer de mama. Pero para hacer una review histórica, la radioterapia intraoperatoria comenzó utilizando fuentes de rayos X de baja energía. Hablamos de fuentes de rayos X de 50 o 150 kV, que son lo que consideramos hoy en día energías de diagnóstico, pero al ser energías tan bajas, lo que tiene es que tienen muy baja penetración. Estos fotones no penetran mucho y por lo tanto son superficiales, donde depositan la mayor parte de su dosis. De esa manera, si exponemos a la lesión y le entregamos unas de fotones de este rango energético, podemos llegar a acumular la suficiente cantidad de dosis para alcanzar los umbrales terapéuticos. A medida que se fue avanzando y se fueron produciendo nuevos avances tecnológicos, pasamos a los enfoques más parecidos a lo que sería la radioterapia actual, con equipos de megavoltaje, como puede ser un equipo de cobalto 60. Entonces, ya empiezan a aparecer dosis similares a las que utilizamos hoy en día. Y también se empiezan a tratar los primeros pacientes con partículas pesadas, como pueden ser con un betatrón, pero también con electrones. En la era moderna, que ya estamos hablando de aceleradores como los que conocemos hoy en día, se empezó a utilizar principalmente con electrones, ya que tienen el beneficio de depositar su energía principalmente en superficie. De esa manera, si nosotros exponemos la lesión, podemos entregar grandes dosis, sabiendo que la dosis se está entregando en superficie y que los órganos que están más allá de esta lesión quedan protegidos por la misma naturalidad de los electrones. Pero también se empezaron a diseñar máquinas especializadas de rayos X de baja energía, que ya vamos a ver un poco más de qué se trata esto. Y no solo esto, sino que también se empezó a trabajar con las máquinas que se utilizaban para braquiterapia, en conjunción con la cirugía, donde se exponía la lesión del paciente y se lo irradiaba con fuentes de braquiterapia. Eso tenía una ventaja muy grande con respecto a los aceleradores que vimos anteriormente, que era que el dispositivo en el cual se contienen las fuentes de braquiterapia es móvil. Entonces, como estamos hablando de una cirugía, estamos hablando de un quirófano. Al paciente se podía hacer la cirugía en el quirófano, hacer que el dispositivo que almacena las fuentes de braquiterapia entre el quirófano y hacer el tratamiento en quirófano. Si vemos esta imagen y lo relacionamos con lo que nosotros conocemos de los aceleradores convencionales, los cuales no son móviles, entonces están empotrados en una pared, están empotrados al suelo, no podemos moverlos, es decir, que tenemos dos opciones. Una es convertir todo un búnker de radioterapia en un quirófano. De esa manera solo lo utilizamos para tratar como quirófano, para tratar pacientes, porque también nos ocupa mucho espacio el acelerador. Y económicamente y en puntos de vista logísticos es complejo tener todo un acelerador para solo tratar pacientes de este estilo.
Otra opción es tener un acelerador que funciona de manera convencional en la clínica y cuando haya uno de estos pacientes es despejar el búnker, limpiarlo y hacer la cirugía en un quirófano y traer al paciente, lo cual también es muy complejo porque estamos trasladando a un paciente de un quirófano a un búnker de radioterapia. Esta es la solución principal que trajeron los equipos móviles de braquiterapia. Fusionando estos dos conceptos de poder utilizar haces de electrones y la movilidad de los equipos de braquiterapia, es que se diseñan equipos aceleradores lineales en miniaturizados móviles que permiten crear haces de electrones de manera que el LINAC se pueda movilizar al quirófano, igual que haríamos con un dispositivo de braquiterapia. Estas nuevas tecnologías ya nacen pensando en que son equipos que deben poder ser compatibles con el funcionamiento de un quirófano, con todo lo que un quirófano implica, es decir, considerando la cantidad de gente que va a haber adentro, los otros equipos de trabajo que hay adentro. De esa manera se los miniaturiza para que sean cómodos de trabajar. Y al mismo tiempo, como es un quirófano, son equipos que se desarrollan de manera autoblindada, ya que el quirófano no es un búnker, pero los principios de seguridad radiológica deben cumplirse. Uno de los equipos, como habíamos hablado antes, que se empieza a desarrollar, son los equipos de rayos X de baja energía. Este equipo, particularmente que estamos viendo en pantalla, lo que hace es, en vez de generar un haz directo, hace un haz isotrópico, una especie de esfera. De esa manera es mucho más parecido a una fuente puntual y uno, al colocarlo cerca de la lesión que desea tratar, el haz se irradia de manera isotrópica a toda la lesión alrededor, utilizando una energía muy baja, lo que hace que también la dosis o la tasa de dosis que entrega el equipo sea baja. Y si quisiéramos entregar dosis de, por ejemplo, 18 Gray, esto tardaría 30 minutos irradiando, lo cual también es complejo porque tener un paciente en una cirugía 30 minutos mientras irradia puede ser un problema. Y sobre todo porque el paciente abiertos empieza a segregar líquidos y estos líquidos modifican la anatomía del paciente sobre la cual está posicionada la fuente y empiezan a hacer una especie de material atenuador, una especie de capa atenuadora que se genera entre la fuente y la lesión que queremos tratar. Resumiendo, este equipo de fotones de baja energía presenta aplicadores esféricos y su principal uso fue dado para cirugías mamarias y tumores cerebrales. Permite garantizar la homogeneidad de la dosis, pero se dificulta en regiones planas, ya que de por sí fue diseñado para tratar volúmenes esféricos. Y en tratamientos largos se incrementan los riesgos quirúrgicos y se compromete la efectividad de la radioterapia debido al tiempo que requiere hacer un tratamiento con este tipo de equipos de baja energía. Por eso es que se suelen utilizar equipos de alta energía, como pueden ser los aceleradores lineales convencionales que tenemos en la clínica. Obviamente, como había mencionado antes, es complejo convertir una sala de acelerador en un quirófano o tenerlo a disposición para tratar pacientes eventuales, desde un punto de vista tanto de la construcción de todo el búnker para realizar esto, como la adecuación. En muchos casos no se termina justificando la inversión de este tipo de modificaciones. Es por esto que principalmente se utilizan los mini aceleradores o aceleradores lineales móviles que se pueden guardar en una zona cercana a los quirófanos para en el momento de la cirugía el equipo se traslade al quirófano y tenerlos para hacer el tratamiento en el mismo quirófano. Los haces que utilizan estos equipos van de 4 a 12 mega electron volts. Obviamente son haces de electrones. Esto es bueno porque se detienen y entregan su energía en la superficie del paciente. Tienen diferentes aplicadores de diferentes tamaños y angulaciones. Esto lo hacen para que coincida con la anatomía del paciente, con la forma de la lesión.
Y su tasa de dosis es mucho más alta para que el tratamiento y lo que termina, y que por lo tanto es lo que termina haciendo que la cirugía sea más larga, al entregar una alta tasa de dosis, hace que todos estos tiempos de cirugía sean menores. Y se diferencian, dependiendo de la casa comercial, en diferentes tipos de acople con estos tipos de acopladores. Algunos utilizan láseres, otros utilizan acoples mecánicos con estos aplicadores. Es un equipo de electrones de alta energía y como lo mismo debe ser comisionado, tiene su serie de controles de calidad. Lo mismo que veníamos trabajando y vinimos charlando anteriormente, aplica a todos estos tipos de equipos, solo que la modalidad de cómo hacer los controles, cómo hacer el comisionamiento, se modifica por las características mecánicas y dosimétricas de los equipos. Acá solo les quería mostrar que en pantalla tenemos diferentes curvas que representan diferentes niveles de energías de electrones. Por lo tanto, el radioterapeuta, utilizando estas curvas, puede decir, bueno, si yo quiero tratar hasta cierta distancia dentro del tejido, voy a utilizar esta energía de electrones. Los equipos más modernos no se basan en un cálculo dos-dimensional, sino que también tienen su sistema de planificación, pueden acoplar imágenes, y es mucho más parecido a lo que conocemos con los aceleradores convencionales. Los controles diarios, como les he dicho antes, acá vemos un equipo con una cuba de agua, terminan siendo similares a los que veníamos trabajando en las clases anteriores. Aplican las mismas regulaciones, aplican los mismos controles, mismos comisionamientos. Tienen algunos fantomas específicos, pero esto va a ser, obviamente, específico para cada una de las tecnologías, pero los lineamientos siempre son los mismos. Y como les había dicho antes, como estos equipos están pensados para trabajar en un quirófano y no en un búnker de radioterapia, estos equipos son autoblindados. Estos equipos no solo irradian electrones, electrones que son electrones que se detienen ya que tienen un beam stopper para asegurar que los límites de dosis y límites de radioprotección dentro del quirófano se cumplan. Para ello, cada una de las casas comerciales entrega lo que se conoce como un site planning, que es lo que te dice qué condiciones sí debe cumplir tu quirófano para que estos equipos puedan utilizarse dentro del quirófano. Por ejemplo, una distancia de un radio de 3 metros donde no haya personas. Es decir, se prepara el paciente, el equipo entra, se lo posiciona, la gente sale y se actúa desde fuera. De esta manera nadie está ahí con el paciente cuando el paciente se irradia, ¿no? A su vez tenemos otras características ya relacionadas con el peso del equipo, ¿no? Que tienen que ser acordes al centro para que diga, bueno, esto es viable acoplarlo al quirófano que yo tengo hoy en día. Los aceleradores móviles proveen una solución muy versátil y costo efectiva para implementar este tipo de técnicas de radioterapia intraoperatoria con electrones, y su alta tasa de dosis satisface el principio fundamental de que mejora el control local al aplicar estas altas dosis, y como es un tiempo muy corto, también disminuye las probabilidades de problemáticas que se pueden dar en una cirugía. Pero esto no termina acá, lo que es el avance de las técnicas de radioterapia intraoperatorias están tendiendo hoy en día, con muchos estudios, a lo que se conoce como terapia flash. La terapia flash habla de entregar la misma dosis que estábamos trabajando, por ejemplo, si lo lleváramos a los casos que trabajamos hoy en día, si le quisiéramos entregar 2 gray en un día, le seguimos entregando 2 gray en un día, pero hablamos de entregarlo muy rápido. Entonces la dosis total que le vamos a dar al paciente se la vamos a dar en décimas de segundo. Esto es lo que se conoce como ultra alta tasa de dosis. Se han hecho pruebas desde hace ya varios años en animales, en ratones, en, en gatos, y se han tratado pacientes con este tipo de terapia de ultra alta tasa de dosis. Y lo que los estudios indican es que se logra el mismo control tumoral, pero las toxicidades asociadas son mucho menores. Por lo tanto, lo que promete es poder hacer un escalamiento de la dosis con este tipo de tejidos y por lo tanto aumentar mucho el control tumoral sin que se produzcan toxicidades asociadas o que
por lo menos no sean peores de las que tenemos hoy en día. Así es como se ven estos equipos de ultra alta tasa de dosis. Son equipos que deben poder caber en un quirófano y equipos totalmente móviles, ya sea que se acoplan a la posición del paciente y tienen sensores para detectar dónde el cirujano desea que se irradie. Como resumiendo, esto que es la terapia flash, los estudios clínicos indican que la radioterapia flash, administrada de forma casi instantánea, reduce de forma muy importante los efectos de la radiación sobre los órganos sanos, manteniendo la efectividad frente a la lesión, cáncer. Hasta acá esta primera parte de radioterapia intraoperatoria. Así que si quieren, me gustaría que si alguno quiere hablar o contar, principalmente piensen en sus clínicas, cómo les parece que este tipo de equipos se podría implementar, si qué dificultades encontrarían. Mientras van pensando, yo les voy contando como una pequeña experiencia con este tipo de implementaciones, o para que tengan ejemplo. Lo que sí, les voy a dejar de compartir la pantalla por un segundo y luego vuelvo a compartir para que nos veamos. Ahora sí. En un momento en la clínica donde yo trabajaba se entabló el proyecto de implementar este tipo de tecnología y se hubieron varios escenarios con diferentes propuestas. Y lo que para nosotros fue el principal problema, por ejemplo, en su momento, fue la conexión entre el quirófano actual que se tenía en esa clínica y cómo se iba a desarrollar y cómo se iba a introducir este equipo a ese quirófano. Es decir, por ejemplo, en el clínico donde yo estaba, el principal problema de introducir esto era estructural. Es decir, que había que hacer un reacondicionamiento de la disposición de las oficinas que estaban al lado de los quirófanos para que estos equipos pudieran estar. Además, obviamente, de las capacitaciones que hubieran requerido. Ese proyecto quedó en stand-by, pero era viable en su momento hacer este tipo de implementaciones. No sé si alguien quiere hacer algún comentario al respecto, o qué le parecieron estos equipos, si ya los habían escuchado antes. Igual, si se escriben en el chat también los leo. Bueno, y si no tienen dudas al respecto, sigo con la parte de braquiterapia. Cualquier cosa, si después al final podemos hacer un breve resumen de todo esto. Y que les voy a volver a compartir la pantalla. Sí, aprovecho a Sí. comentarles que en esa playlist donde van a tener también las clases, hay webinars que se estuvieron dando de, por ejemplo, de la terapia flash, de la técnica esta. Entonces, si a alguien le interesa profundizar sobre estos temas, está todo en esa misma playlist. Hay un montón de webinars que fuimos llevando a cabo en estos años. Incluso Flash fue ahora hace más o menos un mes, 2 meses con el profesor Calvo de España. Así que bueno, quería aportar eso. Genial. Muchas gracias, Joy. Bueno, continuamos entonces. Vamos a ver un poco de braquiterapia, que la braquiterapia parte también de querer solucionar un problema similar a lo que veníamos trabajando en la parte anterior de radioterapia intraoperatoria, donde tenemos tumores que sabemos que le tenemos que entregar una alta dosis para mejorar el control tumoral. Pero al mismo tiempo tenemos la limitancia de que tenemos tejidos que se encuentran en la periferia de estas lesiones que nos complican acceder a través de radioterapia externa. Por lo tanto, la braquiterapia propone una manera de alcanzar estos tumores sin que se vea limitado por los tejidos circundantes. La idea de esto, y viene de su nombre, de braqui, que significa cerca, es que podamos acercar la fuente de radiación dentro o muy cerca del tumor.
La radioterapia externa, en algunos casos, no podía ser la solución. Esto es una terapia que se viene desarrollando hace mucho tiempo, y lo que se trabajó es, tenemos materiales radioactivos que irradian partículas que depositan dosis que pueden llegar a ser terapéuticas, ¿por qué no podemos colocar esos materiales radioactivos en la proximidad de la lesión? En 1938 se empezó a darle forma a estos materiales y se empezaron a crear los primeros aplicadores con formas determinadas para hacer tratamientos específicos, como puede ser la braquiterapia de ojos, donde se utilizan aplicadores especiales con la forma determinada, para hacer tratamientos de melanomas y otro tipo de neoplasias. A partir de 1940 se empieza a explorar nuevos isótopos, como puede ser el cesio, el yodo, el iridio, y a través de la combinación de estos materiales que se estaban desarrollando, de los aplicadores y de sus características dosimétricas, es que se da la clasificación de braquiterapia que se utiliza hoy en día, que en principio se la divide en función de la tasa de dosis. Tenemos las braquiterapias de baja tasa, que dan hasta 2 Gray por hora, y como la dosis que dan por hora es muy baja, involucra que el implante, el material radioactivo, el aplicador se encuentre permanentemente dentro del paciente. Es decir, implantes permanentes, y estas son las semillas radioactivas. Para el caso de los materiales que ya pueden generar una mediana tasa de dosis o alta tasa de dosis, los implantes pasan a ser temporales, algunos de 15 minutos, otros de 5 minutos, otros de un poco más, pero siempre temporales. Estos pueden ser intersticiales, es decir, se utilizan agujas para introducir el material radioactivo, o intracavitarios, es decir, se aprovechan las cavidades propias del cuerpo para acercarse a la proximidad de la lesión. Este es un ejemplo de semillas, que sería un implante permanente que se puede colocar directamente en la zona latar, en este caso, por ejemplo, de una próstata. Las semillas pueden ser guiadas por imágenes, utilizando, por ejemplo, ultrasonido. De esa manera uno se asegura de cubrir toda la región que se quiere tratar y llegar a las dosis. Y como estos materiales tienen las particularidades de que la dosis se detiene en las proximidades de la lesión, no se irradia el resto del tejido como sería con radioterapia externa. Tenemos tipos de braquiterapias intersticiales, que consisten en agujas con las cuales se introduce quirúrgicamente el material en en las proximidades o dentro de la lesión. El tamaño de las agujas van a tener un papel fundamental, ya que van a facilitar o no el acceso a ciertas regiones. Y también tenemos acá más imágenes de algunos ejemplos que pueden ver, ya sea de mama, de faringe, más superficiales, con todo tipo de agujas para braquiterapia. Y también tenemos aplicadores intracavitarios, por ejemplo, de los más utilizados, sobre todo en nuestra región, son los aplicadores ginecológicos, que vienen con diferentes formas dependiendo de la zona que se quiera tratar, si es solo cuello uterino, si es solo aplicado un aplicador vaginal. De esa manera se logra aprovechar las cavidades propias del cuerpo para poder acercar las fuentes radioactivas a la zona que se debe tratar. Por cómo venimos trabajando anteriormente, hablábamos de fuentes que se debían colocar, es decir, había un proceso en el cual el médico manualmente colocaba la fuente dentro del aplicador y el aplicador dentro del paciente. Esto ha ido cambiando gracias a los avances de la tecnología, ya que antes había un médico que se exponía a manipular material radioactivo, y lo cual también era muy peligroso desde un punto de vista de la seguridad radiológica. Y empiezan a aparecer equipos de carga diferida, es decir, equipos donde uno podía colocar el aplicador y luego hacer la carga remota desde afuera de la sala de tratamiento. De esa manera nunca quedaba expuesto directamente. La única persona que se exponía era la paciente que era sometida al tratamiento. Esto hizo que se automatice mucho la entrega del tratamiento
y que se lo haga un proceso mucho más seguro. Las etapas, si bien es un proceso distinto a lo que sería la radioterapia externa, involucra pasos en común. Vamos a tener una preparación del paciente donde se van a insertar los aplicadores que sean necesarios según el tipo de patología que estamos tratando. Se va a hacer una simulación y planificación del tratamiento. En muchos casos, esta planificación puede ser con placas ortogonales, como habíamos visto antes, se puede usar una guía con ultrasonido, pero se puede hacer también una planificación utilizando un tomógrafo, un resonador. Hoy en día se tiende mucho a lo que es la braquiterapia guiada por imágenes, es decir, que se tienen los equipos a disposición y todas las sesiones se le hace una imagen al paciente para verificar que el aplicador se encuentra en la posición, en la posición correcta, y hacer un cálculo de dosis con una estación de planificación para tener una noción mucho más acertada de cuánto es la dosis que le estamos entregando a la lesión y a los órganos a riesgo. Obviamente, este tipo de tratamientos tienen sus documentos referenciales que en el caso de que tengan que implementar este tipo de técnicas, son muy útiles para leer tanto desde el punto de vista de calidad, de control de calidad, como desde el punto de vista de radioprotección de los trabajadores y el paciente. Pero las pruebas son similares a de los equipos que veníamos hablando en todas estas clases, en todas estas pruebas de seguridad, pruebas mecánicas y pruebas dosimétricas, que tienen la variabilidad de haberse adaptado a la configuración mecánica de estos equipos. Y ahora, hablando de los últimos avances tecnológicos, gracias a gracias a que se pudieron hacer muy pequeños estas fuentes de estos tubos de rayos X, que son los que se pueden utilizar hoy en día, se pudo colocar tubos de rayos X dentro de aplicadores de braquiterapia. De esa manera se desarrolló lo que se conoce como braquiterapia electrónica. De esta manera ya no tenemos fuentes radioactivas, tenemos un tubo de rayos X que puede entregar una tasa de dosis elevada para que los tratamientos sigan siendo de alta tasa de dosis y por lo tanto el paciente no tenga que permanecer conectado a nada, el tratamiento es totalmente ambulatorio. Se utiliza una baja energía de fotones, al ser un tubo de rayos X, y se utiliza una baja energía porque queremos que la dosis se deposite en la periferia de la lesión. Estas fuentes miniaturizadas se colocan dentro de los aplicadores, que tienen una manera muy similar a la de los aplicadores de braquiterapia convencionales, que todos tienen experiencia, y genera una distribución de dosis similar a la a la que se espera de una fuente de braquiterapia. Inclusive, como están trabajando con una fuente de fotones de baja energía, lo que termina sucediendo es que las curvas de dosis se encuentran mucho más pegadas a la zona de tratamiento. Por lo tanto, esto se puede volver útil para la protección de los órganos sanos. ¿Ya? Bien. Hay que tener en cuenta que en nuestra región la braquiterapia de alta tasa, que es este tipo de braquiterapia ambulatoria donde el paciente viene, se trata durante unos 15-20 minutos, a esperar a que se mole todo el proceso de preparación del paciente, ¿no? Pero el tratamiento suele durar entre 15 y 20 minutos y se vuelve a su casa durante 3 sesiones aproximadamente. Esto tiene una importancia muy grande en nuestra región porque, como todos sabemos, somos de las regiones que tienen mayor índice de cáncer de cuello uterino, de cáncer de cervix. Esto mucho debido a la alta incidencia que también tenemos en el virus HPV. Por lo tanto, es común tener que los servicios de radioterapia cuenten con servicios de braquiterapia. Así que creo que es muy interesante considerar y estar actualizados en los temas en cuanto a este tipo de terapias, porque es algo que solemos ver comúnmente. Particularmente la braquiterapia de carga diferida, a diferencia de las braquiterapias que utilizaban fuentes de baja dosis, es un gran avance en términos de radioprotección, ya que nadie está manipulando directamente las fuentes, no hay riesgo de que se pierdan o sea algo por el estilo.
Y esto a su vez es mucho más seguro cuando hablamos de equipos electrónicos, porque no, ya no estamos trabajando para nada con materiales radioactivos. Es solo una fuente que si sucede algo, el equipo se apaga, igual que en un acelerador convencional, y se corta la irradiación y podemos entrar y no hay problema. De esa manera son mucho más seguros desde muchos puntos de vista y también desde un punto de vista logístico, ya no hay que hacer ningún proceso de importación ni nada, ningún tipo de fuente radioactiva, lo cual lo hace mucho más logísticamente muy útil para implementarlo. Hasta acá la parte de braquiterapia, luego voy a seguir con una especie de resumen, pero si tienen alguna pregunta acerca de braquiterapia, acerca, como dice la pregunta, que les planteo, ¿qué ventajas o desventajas piensan que tiene esta braquiterapia electrónica o qué dudas les sale al respecto? Les invito a que me pregunten por el chat o que me pregunten o que abran los micrófonos y yo los leo. Y les doy unos minutos a ver si. Bueno, si no hay dudas al respecto de este tema, vamos a ir pasando a la parte final de la charla y por tanto también del curso. Así que muchas gracias por haber llegado hasta acá, primero que todo. Como resumen del curso, en el transcurso de todas estas charlas hemos hablado acerca de braquiterapia como este último tema, IMRT, hipofraccionamientos, radiocirugía, ya sea craneal como corporal. Hablamos de tratamientos de cuerpo entero, con fotones, con electrones. Hablamos de radioterapia intraoperatoria y también de lo que hacen otros procesos interesantes como la fusión de imágenes o el dibujo aplicado a este tipo de terapias. Durante este curso hubo alrededor de 51 inscriptos, en lo cual 32 tecnólogos y 16 médicos, y hubo unos otros que no tenían el dato de la profesión, de 10 instituciones distintas, todas de Uruguay, en el cual pasamos 7 encuentros, 12 horas y pico de clases y 2 horas de taller. Y lo que más quiero destacar es que si vemos, cuando vean las charlas, es que hay tres palabras que aparecen mucho en esto, que sería seguridad, calidad y precisión. Es algo que en todas las ramas, en todos los tipos de modalidades de tratamiento que estamos trabajando, es a lo que se tiende. Y son tres palabras que están totalmente interconectadas entre sí. Como habíamos dicho en unas primeras charlas, cualquier medida que ayude a que la radioterapia sea más segura va a ser a una radioterapia de calidad, va a ser una radioterapia de precisión. Mientras mejoran los equipos y cada vez son más precisos a la hora de entregar la dosis, también eso nos eleva la vara en lo que hablamos de calidad, porque todo tiene que ir acompañado. Si un equipo tiene una presión submilimétrica, si el acelerador lineal tiene una presión submilimétrica, quiere decir que tenemos que tener un tomógrafo que también nos permita hacer cortes submilimétricos. Entonces, a la hora de que ustedes trabajen, cuando están en sus clínicas, es bueno que se pongan a pensar, como decir, bueno, ok, ¿cómo estamos acá? ¿Y cómo es en cuanto a seguridad, calidad, precisión? A veces que las medidas que se, que se toman son de mínimo esfuerzo, pero que es necesario sentarse a plantearlas. Para mí es muy importante lo que son los equipos multidisciplinarios o especies de Ateneo, donde reúnen a referentes de las diferentes áreas del hospital para plantear qué es lo que ellos creen que es un procedimiento tosco y que no está sumando quizá a la calidad o la seguridad del tratamiento, y que se propongan nuevas ideas y nuevas formas de trabajar que nos lleven a cada vez una seguridad, una calidad y una precisión más elevadas para darle el mejor tipo de tratamiento a nuestros pacientes.
Todas estas cosas aparecen en las diferentes etapas del tratamiento clínico que atraviesa el paciente. Van a aparecer en la consulta, en la simulación, en la planificación, también en las imágenes que hacemos previo a tratar a un paciente para verificar que esté todo ok y al tratamiento en sí, porque la precisión, la seguridad y la calidad que tenemos es dependiente de cada uno de estos eslabones. Si cualquiera de estos eslabones falla y no tenemos sistemas de control que nos avisen que esto falló, la precisión se va. Entonces, tenemos que ser conscientes de que tenemos que controlar cada uno de estos aspectos. Y por último, y ya medio a modo de corolario, esto es algo que no va a entrar en el examen, algo relacionado a IGRT, que es un avance bastante novedoso y fuera de común que quería mostrarles, en cuanto a nuevas maneras de hacer un seguimiento en el posicionamiento y y en el control de la posición del paciente, es algo que se conoce como radioterapia guiada por imágenes superficiales, que es una modalidad de verificación de la posición del paciente, donde se utilizan cámaras, que estas cámaras no utilizan radiación ionizante, son cámaras como si fueran eh, cámaras que toman los diferentes colores que se reflejan en el paciente y hacen una reconstrucción tipo topograma superficial del paciente. De esa manera saben dónde está el paciente. Y lo bueno de esto es que primero no utilizan radiación ionizante, por lo tanto las puedes tener siempre prendidas verificando dónde está el paciente. Nos dan una guía visual de qué está conectado, qué posición del paciente está mal. Por ejemplo, en esta estamos viendo que el brazo está corrido, porque ellos tienen estas cámaras tienen una referencia de la tomografía del paciente, es decir, saben cuál es el centro del tratamiento y a partir de ahí reconstruyen la superficie de la tomografía. Con la superficie de la tomografía y la superficie del paciente en la camilla, el sistema automáticamente verifica si estas cosas machean. Y si no machean, automáticamente envía las conexiones. Y si hay correcciones que no se pueden hacer con la camilla, te dice, "Hey, ahí tenés que correrle el brazo al paciente para que todo coincida". Y uno lo corre y queda perfecto. Y digo, uno lo corre porque esto ya es algo que son sistemas con los que trabajé y hacen bastante dinámico y salen de algo tradicional que yo antes de conocer este tipo de equipos no sabía que podemos mejorar, no sabía que era un ámbito donde podíamos cambiar, que era abandonar el esquema de 3 tatuajes sobre el paciente, 3 o los que hagan, pero esto de tener 3 puntos para alinear a todo un cuerpo que es una masa móvil. Por ejemplo, acá estamos viendo la imagen de lo que sería como esta remera, pero que representa que si 3 puntos están alineados en las dos remeras, no quiere decir que la remera esté igual en los dos casos, porque no tenemos toda la imagen de la superficie del paciente. Este es un caso típico de, por ejemplo, un paciente de mama, que también le estamos tratando los ganglios, por lo tanto nos importa cómo está el cuello, cómo están los brazos, porque esto nos va a cambiar internamente qué sucede con el paciente. Y no a todos los pacientes, por más que tengamos un sistema de Comirnaty o un sistema de megavoltaje para sacarle placas, se le hace placas todos los días. Este sistema, como está verificando al paciente todo el tiempo, hace que automáticamente el paciente esté controlado. Y de esa manera, aun cuando no le hagamos imágenes de kilovoltaje para ver el interior del paciente, por lo menos nos podemos quedar tranquilos que el exterior del paciente está como tiene que estar. Y eso nos suma mucho a lo que es a la verificación y a la calidad y la seguridad del tratamiento. Hay un cuadrito más abajo donde podemos ver que estas son verificaciones que se hicieron sin utilizar SGRT y utilizando SGRT. Y al mismo tiempo se le hizo una imagen de tipo Convincity, que es una imagen de kilovoltaje, similar a una reconstrucción de tomográfica que se la compara con una tomografía de tratamiento. El error que había promedio, por ejemplo, para pacientes de mama, solo posicionando con los 3 puntos, era de 1,4 centímetros y el error promedio, posicionándolo con estos sistemas, pasó a ser de 0,6 milímetros. Como ven, los errores que son aleatorios, porque el paciente se acuesta y uno lo acomoda y sale y lo trata, son mínimos, pero cuando uno los empieza a analizar se da cuenta que no son tan mínimos y que hay un error grande que puede ser corregido. Estos sistemas hacen que
rebuscamos la cantidad de veces que tenemos que reposicionar a un paciente, porque el paciente se posiciona, salimos afuera, hacemos una imagen, nos damos cuenta que está mal, volvemos adentro, lo posicionamos, salimos afuera, hacemos otra imagen. Esto hace bastante tedioso. Por lo tanto, se reduce el tiempo, se reduce el desgaste del tubo de kilovoltaje que utilicemos para sacar las imágenes. Eliminamos la idea de tatuar al paciente, que esto para el paciente ya es una situación menos que tiene que atravesar, pero también para el equipo que lo tiene que tatuar al paciente, que hace que sea menos tiempo tatuando pacientes y que se elimine el riesgo de pincharse con una aguja mientras uno tatúa a un paciente. Pero también empiezan a aparecer otros tipos de cosas que podemos corregir, que se corrigen de manera automática sin ningún tipo de esfuerzo, pero que son interesantes, como por ejemplo que un paciente sea incorrecto. Obviamente nosotros verificamos siempre que el paciente coincida con todo, pero esto ya nos asegura que el paciente se acueste y si no coinciden los contornos, capaz que es otro paciente. También que el isocentro sea incorrecto, porque si tenemos un mismo tratamiento, si tenemos un paciente con dos tratamientos que le vamos a hacer el mismo día, que tienen dos isocentros distintos, y teníamos que posicionarlo primero en A y lo posicionamos por accidente en B, esto se va a dar cuenta que está en otro lado y te va a pedir correrlo a los inmovilizadores. Muchos inmovilizadores tienen bastantes cosas que se configuran, como puede ser el plano de mama, que tiene angulaciones en diferentes lugares. Esto, como cambia la angulación, la configuración de cada una de estas cosas, estos sistemas pueden detectarlos. Y desplazamientos que se hagan del paciente, ya sean que vengan del planificador, eso te permite verificar que el paciente se corrió 6 centímetros y que había que correr los 6 centímetros. Esta es una imagen de un paciente que tiene una diferencia de 5 grados en el plano de mama, el plano inclinado de mama. Como ven, la posición de la lesión cambia. Estos son el tipo de cosas que se pueden controlar automáticamente con estos sistemas que lo que están haciendo es monitorear constantemente la superficie del paciente. Y digo constantemente porque estos sistemas miden mientras el equipo esté irradiando. Y si el paciente se llega a sentar donde el equipo esté irradiando, automáticamente el equipo deja de tratar. Y de esa manera se vuelve mucho más seguro también. Porque a veces puede pasar que pacientes no entiendan la idea que tienen que quedarse quietos. Y también son muy útiles para, por ejemplo, extremidades o zonas que son más difíciles de inmovilizar porque no tenemos un inmovilizador específico. Entonces, todo lo que son extremidades hace que sea mucho más cómodo. Y si el paciente puede quedarse quieto, no es necesario poner muchos tipos de inmovilizadores específicos, simplemente con que esté cómodo y entienda que tiene que estar quieto, con este sistema que lo controla activamente, estamos tranquilos de que no se va a mover. Como para, por si tienen alguna duda, una de las empresas que desarrolla este tipo de tecnología es, por ejemplo, CIRRAD, entre otras, y lo que se basa o lo que intentan hacer es hacer un sistema de alta exactitud para el posicionamiento del paciente, para de esa manera hacer que todo sea mucho más rápido en cuanto a lo que hace posicionamiento, y de esa manera el tiempo por paciente se disminuya. Hacen un monitoreo intrafracción, ya que están controlando activamente todo el tiempo que el paciente esté en la posición que tiene que estar, y lo que se conoce como gating, ya que pueden controlar el acelerador, es decir, hacer que irradie y hacer que deje irradiar cuando el paciente se mueve. Y esto también tiene aplicaciones en lo que se conoce como gating respiratorio, porque pueden hacer que, por ejemplo, el acelerador solo irradie cuando el paciente tiene lo que se conoce como inspiración forzada, o que, dicho de otra manera, que el paciente inspira mucho aire y lo mantiene. Contando con sistemas que son útiles para tratamientos convencionales, como también tienen precisión submilimétrica aptos para hacer radiocirugías. Bueno, hasta acá todo lo que es la charla de hoy. Les quiero agradecer a todos por haber llegado hasta acá, por haber escuchado, por haber participado en todas las clases. A todos los que han estado tanto de manera remota en todas estas clases, como que me han acompañado de manera presencial en los talleres o algunos días que estuvimos allá en la sede de Parque Valle. Eh, para todo mi equipo de trabajo, esto fue una experiencia muy, muy interesante, muy linda, y les agradecemos, y yo les agradezco profundamente a mi equipo de trabajo por haberme acompañado en todo esto. Agradecer también a la Facultad de Medicina, a la Facultad de Ciencias, que se prestaron para hacer la coordinación de todo este evento. Y bueno, muchísimas gracias.
Bueno, cualquier cosa, cualquier duda que vayan teniendo, recuerden de escribirnos en esta semana, así ya lo vamos solucionando antes de que llegue la fecha del examen, que es la semana que viene. Recuerden, el examen no es que dura 3 horas, sino que es más cortito, pero tienen esas 3 horas para poderse conectarse y hacerlo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y nos vemos seguramente en algún otro próximo encuentro o alguna otra actividad que se vaya a hacer. Que tengan linda jornada. Que tengan linda jornada. Muchas gracias. Chau, Gracias. chau.